Buenos días, quiero invitarte hoy a exaltar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar puedes humillarte delante de Él con humildad. Adoremos el nombre del Señor. Te adoramos, Padre eterno. Que soy feliz para decir con todo mi corazón. Vamos a una voz. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos hoy. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Precioso, precioso Dios,
situación que estás pasando, pero el Señor lo conoce. Y hoy es el momento de que le digas: mi esperanza está puesta en ti, Señor. El Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Decláralo una vez más. En Jesús, fuerte
Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga en este día. Ojalá hayan podido leer Éxodo 16 para poder disfrutar juntos esta historia y sus enseñanzas una vez más. El pueblo de Israel retoma la marcha, deja atrás Elim, un lugar paradisíaco y de descanso, y aún más atrás deja Egipto, 2 meses y medio que estaban disfrutando de la libertad. Pero en este caminar en el desierto resurge uno de los pecados más frecuentes en el pueblo, que era la murmuración. Como quisiéramos, reclaman, que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Este clamor y esta murmuración no se agotará en este pasaje, sino que continuará en otros momentos de la historia, así que lo trataremos más adelante. Pero sí lo que vemos en esta secuencia es que había un clamor por una necesidad de comida. No nos deja tan en claro el pasaje si había una necesidad real porque se habían terminado los víveres, o era que se trataba de un cansancio por la dieta estricta que llevaban al caminar por el desierto. De hecho, nos dice el texto siguiente, el capítulo siguiente, que caminaban con sus animales. Es decir, que pienso que no se trataba de una falta absoluta de comida, sino de que estaban evidentemente saturados de esa dieta y ahora tenían antojo de comer algo diferente. Es como cuando en nuestras casas es fin de mes o pasamos una necesidad y tenemos hambre de esos platos favoritos que quizás no tenemos en nuestra mesa con frecuencia. Pero no se trata que nos falte algo para comer, sino que siempre hay algo en nuestra mesa gracias al Señor. Pero en este caso tenemos una acción de murmuración que refleja tanto ingratitud por lo que sí tenían, como también desprecio por lo que Dios había hecho. Porque en definitiva le están diciendo a Dios: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor que no nos liberaras, hubiera sido mejor que nos quedáramos atrás. Esta actitud tan prepotente, esta acción tan chocante, merecería que Dios hubiera actuado de forma violenta quizás. Pero sin embargo, el Señor en su gran amor y en su gran misericordia no los rechaza, sino que responde a esa queja y a esa murmuración, a esos antojos, dándoles lo que ellos querían: pan y carne. Así es también con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces le pedimos cosas que no necesitamos, pero Él de todas formas nos la da para nuestra bendición? Bueno, pero Dios va a utilizar este momento para evaluar la obediencia de este pueblo. Dice el texto: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Es decir que, así como Dios usó con anterioridad
la circunstancia para probar la espiritualidad del pueblo, ahora utilizará estas circunstancias para evaluar la obediencia de este pueblo. Y es entonces que les propone tres simples órdenes. En primer lugar, recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesita para toda su familia. En segundo lugar, nadie debe guardar nada para el día siguiente. En tercer lugar, el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Tres simples órdenes, tres simples requisitos que hasta un niño los podría entender. Y hasta lo hace homiléticamente, 3 puntos, cortos, claros y concisos, para que no quede ninguna duda. Pero a través de las reacciones que iba a tener el pueblo hacia estas demandas, Dios iba a medir la obediencia. Y cuando uno empieza a leer las conductas que sucedieron, yo encuentro aquí 4 diferentes tipos de obediencia. En primer lugar, veo una obediencia parcial. Son los que obedecen, pero con cierta desconfianza. Dice el texto que hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. ¿Por qué guardaron para el día siguiente? Por las dudas. Por las dudas de que Dios no envíe su bendición. Por las dudas que Dios le falle. Por las dudas de que ese maná no cayera y tuvieran que pasar necesidad. Dentro de este tipo de obediencia, lo que más se destaca es la desconfianza. Estos son los que suman a lo que Dios requiere. ¿Para qué? Para que de alguna forma puedan tener un resguardo por si Dios no cumple su palabra. Esta fue la actitud de Abraham, aquel patriarca que realmente le creyó a Dios de que iba a tener un hijo con su esposa anciana. Pero por las dudas le quiso dar una mano a Dios, teniendo un hijo con su sierva. Esta actitud de desconfianza es la que tenemos nosotros cuando quizás creemos en que Dios tiene cuidado de nosotros, en que nos dará el sustento de todos los días, pero para asegurarnos de alguna forma hacemos cosas no tan santas que puedan ayudarnos a estar más seguros, porque con lo que Dios nos dice no nos alcanza. Esta obediencia parcial no es obediencia. El segundo grupo que encuentro aquí es a lo que llamo obediencia selectiva. Son los que obedecen, pero en lo que les conviene. Algunos israelitas salieron a recogerlo el 7º día al maná, pero no encontraron nada. Este tipo de personas también intenta una cierta obediencia a Dios, pero con sus actitudes están también pidiendo que Dios se amolde a su pensamiento y a su forma de vivir. Ellos querían que el 7º día Dios les mandara bendición, que Dios optara por ajustarse a ellos en vez de ellos a su Dios.
Este tipo de personas no suman como los anteriores a la obediencia, sino que restan. ¿Y qué restan? Y restan lo que no tienen ganas o no les conviene obedecer. Esta forma de obediencia también es bastante frecuente hoy en día. Son quienes siguen a Dios de una u otra manera, pero cuando los requerimientos y demandas de Dios chocan con sus decisiones o sus formas de vida, una de dos, o se alejan de Dios o intentan, a través de excusas y razonamiento, que Dios encaje en su forma de vivir y de pensar. Por supuesto que cuando uno tiene que trabajar con estas personas mostrándoles lo que la palabra de Dios pide en obediencia a Él, la gran excusa es que, bueno, todo es relativo, vos pensás de una manera y yo pienso de otra diferente. Este tipo de obediencia selectiva creo que fue también la de aquel joven rico en la historia de Jesús, ¿recuerdan? Este chico quería encontrar una salvación real y eterna. Y entonces el Señor le refresca los mandamientos a los cuales él dice, sí, los he cumplido desde mi juventud. Entonces el Señor le dice, bueno, te falta una cosa más, una obediencia más. Vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y cuando el Señor lo confronta así, cuenta la historia que este chico se puso muy triste porque tenía demasiadas riquezas y se volvió atrás. Hermanos míos, esta historia nos enseña de que no podemos elegir en qué obedecer a Dios y en qué no. Y si en algo vos sabés que le estás fallando a Dios, si en algo sabés que estás viviendo en pecado y en falta delante de Dios, no busques excusarte más. Amoldá tu vida a lo que Dios quiere y vas a recibir bendición. Bueno, entonces, además de los que obedecen parcialmente, están los que obedecen selectivamente. Y encuentro en tercer lugar la obediencia legalista. La obediencia legalista. ¿Quiénes son? Son los que obedecen pero con espíritu de superioridad. Cuenta el versículo que el sexto día recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Seguramente estos jefes de la comunidad habían cumplido su parte de la obediencia. Pero la forma en que ellos habían cumplido esto no era por una genuina rendición a Dios, sino para tener la capacidad de señalar, de apuntar y de criticar a los que no lo habían hecho. Este tipo de obediencia legalista evidencia un sentimiento y un espíritu de superioridad delante de los otros, que tampoco es obediencia. Recuerdo la historia de aquel publicano y aquel fariseo en la presencia de Dios. Y el publicano golpeándose el pecho y pidiéndole a Dios que sea propicio a su pecado. Y recuerdo la historia a ese fariseo al lado diciendo, gracias a Dios por no ser como el publicano.
El que obedece de forma legalista se mira al espejo y se dice, qué buen creyente que soy. Pero en definitiva lo único que está buscando es tener evidencias, es tener oportunidad de señalar y de criticar los defectos de los demás. Eso tampoco es obediencia. Y es entonces que aparece el versículo 28. Un versículo lleno de dolor, un versículo lleno de tristeza, donde Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? ¿Hasta cuándo? Y ese clamor hace eco hasta el presente y llega hasta cada una de nuestras vidas y nos apunta a quienes hemos obedecido parcialmente porque hemos tenido desconfianza, y nos apunta a los que hemos obedecido selectivamente y hemos obedecido en lo que nos conviene, y nos apunta también a los que hemos obedecido con espíritu de superioridad, y nos dice, ¿hasta cuándo me vas a obedecer así? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuánto más tengo que seguir esperando que frenes tu desobediencia y empieces a vivir como yo sueño, como yo quiero, como yo espero, por amor a lo que hice por vos, por amor a lo tanto que te bendigo? Es como si Dios clamara todavía y confrontara nuestra relatividad, diciendo, no, por favor, termina con esto y empezá a vivir como realmente estoy esperando. Gracias a Dios, gracias a que en esta historia también había personas que obedecían espiritualmente. Obediencia espiritual. Son los que obedecen por amor sincero a Dios. Dice el texto que algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad que necesitaba. Y esto me lleva a pensar que la obediencia espiritual tiene 3 aspectos que son complementarios. El que obedece espiritualmente, en primer lugar, hace. No solo habla y dice, hace. Cuenta el texto que algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Actuaron, hicieron su parte. Dios está cansado de una obediencia de labios. Está esperando obediencias concretas que se reflejen en nuestra vida. La segunda cosa de estos que obedecen espiritualmente es que se autoevalúan. Dice, cuando midieron por litros lo que habían recogido, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y esto me parece maravilloso. Luego de obedecer a Dios, fijarme si lo he hecho en los términos y en la manera en que Dios lo quiere. Para descubrir si he sido parcial o selectivo o legalista o realmente he sido espiritual. Esta
evaluación no es para evaluar al otro, no es para criticar la obediencia del otro, sino para examinar la mía propia. Y así como ellos midieron esos litros, medir nosotros si hemos obedecido como Dios esperaba. Y en tercer lugar, luego de autoevaluarse, disfrutar. Cada uno recogió la cantidad que necesitaba. Esto me habla de contentamiento, de plenitud, de no sentirme desconforme porque no tengo más de lo que tengo, de no sentirme frustrado porque tengo menos de lo que tengo, sino sentir plenitud porque tengo todo lo que necesito. Y cuando puedo llegar a ese sentimiento espiritual de contentamiento, es entonces donde verdaderamente puedo decir que obedecí a Dios como realmente Él lo esperaba. Hermanos míos, por supuesto que la palabra obediencia es una palabra difícil para nosotros, pero nos beneficia cuando se la pedimos a los demás. Dios está buscando entonces evaluar cuál es el grado y plenitud de mi obediencia. ¿Qué encontrará en esta mañana en mi vida? ¿Qué encontrará? Ojalá que no encuentre una obediencia parcial, que tenga desconfianza a Él. Ojalá que tampoco encuentre más una obediencia selectiva, en la que obedezco lo que solo me conviene. Mucho menos que encuentre una obediencia legalista donde yo me siento superior a otros, sino que encuentre una obediencia espiritual que realmente bendiga mi vida, pero por sobre todo honre su nombre y pueda verdaderamente el Señor agradarse de lo que soy y de cómo vivo para Él. En su justicia y en la
Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En Jesús.